Hace miles de años, un hombre llamado Enoc, bisabuelo de Noé, fue descrito en la Biblia como alguien que caminó con Dios y simplemente desapareció, porque Dios se lo llevó. Pero Enoc dejó algo atrás, un libro misterioso, lleno de visiones celestiales, ángeles rebeldes y secretos del cosmos. Conocido como el Libro de Enoc, este texto apocalíptico judío influyó en el cristianismo primitivo, fue citado en el Nuevo Testamento y hasta hoy forma parte de la Biblia en Etiopía, pero fuera de allí es casi desconocido. ¿Por qué? ¿Qué tiene este libro que fascinó a tantos en la antigüedad, pero lo mantuvo en las sombras? Para entender por qué Enoc permaneció en la penumbra, debemos regresar al mundo en que nació. Imagina una Judea antigua, alrededor del siglo III a.C. El pueblo judío vive bajo el yugo de imperios extranjeros, primero los persas, luego los griegos, herederos del gran Alejandro. La cultura helenística, con sus templos, gimnasios y filosofías, presiona las tradiciones judías, creando una crisis de identidad. Algunos abrazan lo nuevo, otros resisten, soñando con la liberación divina. En este crisol de tensiones nace el Libro de Enoc, un texto que no solo refleja los anhelos de su tiempo, sino que proyecta visiones de un futuro donde la justicia prevalecerá. El Libro de Enoc no fue escrito por el Enoc bíblico, aquel patriarca que, según el Génesis, fue arrebatado por Dios. Es una obra pseudepigráfica, una práctica común en la antigüedad, donde los autores atribuían sus escritos a figuras veneradas para dar autoridad a sus palabras. Sus verdaderos autores, probablemente escribas judíos, vivieron entre los siglos III a.C., con partes del texto reflejando eventos tan tardíos como la revuelta de los macabeos en el siglo II. Esta revuelta, liderada por Judas Macabeo contra el dominio griego, fue un hito de resistencia, y el Libro de Enoc resuena con esa aspiración de victoria divina sobre los opresores. Este contexto de tensión moldeó el género apocalíptico, del cual Enoc es un exponente. Los textos apocalípticos, como el Libro de Daniel o el Apocalipsis de Juan, usaban visiones, símbolos y profecías para consolar a los oprimidos, prometiendo que Dios intervendría para derrotar el mal. El Libro de Enoc lo hace con maestría, mezclando historias de ángeles rebeldes, cosmología detallada y predicciones del futuro, a menudo disfrazando eventos históricos como profecías. Esta técnica, llamada vaticinium ex eventu, permitía a los autores hablar del pasado como si fuera el futuro, dando credibilidad a sus esperanzas escatológicas. El texto es extenso, con más de 100 capítulos, y está dividido en 5 libros principales, cada uno con un enfoque distinto, además de 2 apéndices menores. El primero, el Libro de los Vigilantes, narra la caída de ángeles que engendraron gigantes y corrompieron la tierra. El segundo, el Libro de las Parábolas, presenta una figura mesiánica, el Hijo del Hombre, que juzgará al mundo. El tercero, el Libro de los Luminares, explora el cosmos, defendiendo un calendario solar para los rituales religiosos. El cuarto, el Libro de los Sueños, usa alegorías animales para contar la historia desde la creación hasta los macabeos. Y el quinto, la Epístola de Enoc, es un testamento moral, exhortando a la justicia y prometiendo salvación a los oprimidos. Los manuscritos más antiguos del Libro de Enoc fueron encontrados entre los famosos manuscritos del Mar Muerto, en fragmentos arameos fechados entre los siglos III y I a.C. Otros fragmentos en griego, latín y siríaco sobrevivieron de la era medieval, pero las versiones más completas del siglo XV al XX están en etíope, preservadas por la Iglesia Ortodoxa etíope y la comunidad judía Beta Israel, que consideran el libro sagrado parte de su Biblia, junto a Génesis y Apocalipsis.
Esta preservación en Etiopía, lejos de Occidente, explica por qué el texto se llama Enoc etíope, aunque su origen es judío, no africano. ¿Por qué un texto tan influyente quedó al margen? Su autoría fue cuestionada desde temprano, y líderes cristianos, como San Agustín, dudaban de su autenticidad. Aún así, sus ideas sobre ángeles caídos, juicio final y esperanza mesiánica moldearon el cristianismo primitivo. Ha llegado el momento de sumergirnos en las visiones de Enoc. En el corazón del libro de Enoc, el libro de los vigilantes, capítulos 1 al 36, late una historia épica de rebelión celestial y justicia divina. Imagina un mundo joven donde Enoc, el justo, es elevado a los cielos por Dios. Allí presencia un evento que sacude la creación. Ángeles, llamados vigilantes, descienden a la tierra, movidos por un deseo prohibido. Liderados por figuras como Azazel y Semiasa, se unen a mujeres humanas, desafiando el orden divino. De esta unión nacen los Nefilim, gigantes monstruosos que devoran cosechas, animales y hasta seres humanos, sembrando caos y destrucción. Los vigilantes no se detienen ahí. Enseñan a los mortales secretos celestiales. Azazel revela la metalurgia, forjando armas que intensifican la violencia. Otros enseñan magia, astrología y hasta el uso de cosméticos que, en el texto, simbolizan vanidad y corrupción. Estos saberes, lejos de elevar a la humanidad, alimentan la perversidad, transformando la tierra en un campo de pecado y sufrimiento. Los gritos de los oprimidos llegan a los cielos, y Dios decide intervenir. Enoc, ahora un mensajero divino, observa el juicio que se aproxima. Dios envía a sus arcángeles para restaurar el orden. Primero, Uriel prepara a Noé para el diluvio que purificará la tierra. Rafael recibe la misión de aprisionar a Azazel, encadenándolo en un abismo de tinieblas. Miguel enfrenta a Semiasa, otro líder rebelde, mientras Gabriel destruye a los gigantes, que en su codicia se vuelven unos contra otros. El texto sugiere que estas historias pueden combinar versiones antiguas, con Azazel y Semiasa alternando como líderes, pero el resultado es claro. Los vigilantes son castigados, y el diluvio aniquila casi toda la vida, excepto a aquellos en el arca de Noé. Mientras tanto, Enoc es guiado por ángeles en un viaje extraordinario. Visita los lugares separados, espacios reservados para los justos y los injustos hasta el juicio final. Sus visiones describen cuevas de fuego, donde los pecadores enfrentan tormentos, y valles de luz, donde los justos esperan la redención. Estas imágenes, detalladas y vívidas, anticipan las ideas cristianas del cielo y el infierno, influyendo en textos como el Apocalipsis de Pedro e incluso la Divina Comedia de Dante. Enoc, un observador privilegiado, registra estos secretos, convirtiéndose en un puente entre lo divino y lo humano. El libro de los vigilantes no es solo una narrativa de castigo. Refleja las angustias de los judíos del Segundo Templo que veían en el caos de su tiempo, bajo dominio griego, ecos de una corrupción primordial. Sus temas de rebelión, juicio y esperanza resonaron en el cristianismo primitivo, con la epístola de Judas citando directamente el texto. Más que una historia de ángeles caídos, es un clamor por justicia, un recordatorio de que el mal, por poderoso que parezca, enfrentará la ira divina. Enoc, el vidente, nos invita a mirar más allá del caos, hacia un futuro donde el orden será restaurado. Ahora nos sumergimos en los otros 4 libros, que revelan desde Mesías hasta el propio cosmos. Comenzamos con el libro de las parábolas, capítulos 37 al 71, una de las secciones más intrigantes y controvertidas. Aquí, Enoc tiene visiones de una batalla cósmica entre el bien y el mal. De un lado, los justos, los elegidos y los ángeles fieles. Del otro,
reyes opresores, poderosos y ángeles caídos, liderados por Azazel. En el centro está Dios, llamado Señor de los Espíritus, o Cabeza de los Días, y su representante, una figura enigmática, el Hijo del Hombre. Descrito como el justo y el elegido, juzgará a los vivos y los muertos, trayendo justicia eterna. Esta imagen resuena con el Mesías cristiano, lo que lleva a algunos a especular que el texto tuvo adiciones cristianas. Pero los manuscritos etíopes, los más completos, sugieren que es judío, con paralelos al rey davídico, al siervo de Isaías y al logos de la sabiduría divina. Lo más sorprendente llega al final. El Hijo del Hombre es identificado como el propio Enoc, elevado por Dios. Tú eres aquel Hijo del Hombre, dice la Cabeza de los Días, en una escena que prefigura la transformación de Enoc en Metatrón, una figura casi divina en textos judíos posteriores. Esta visión del juicio final alimentó esperanzas de redención en tiempos de opresión. A continuación, el libro de los luminares, capítulos 72 al 82, nos lleva al cosmos. Enoc, guiado por el ángel Uriel, explora el funcionamiento del universo, portales celestiales por donde pasan el sol, la luna y las estrellas, vientos que mueven los astros y seres angélicos que rigen las estaciones. El texto defiende un calendario solar de 364 días, en lugar del lunisolar tradicional del judaísmo. Esto puede parecer extraño en un texto religioso, pero el calendario era crucial para definir fiestas como la Pascua o el Jubileo. La elección del solar, usada en Qumrán e influenciada por tradiciones persas y egipcias, refleja tensiones entre grupos judíos. Curiosamente, la conexión de Enoc con el número 365, su edad en Génesis, sugiere que ya estaba asociado con el ciclo solar. Estas visiones cósmicas muestran un Dios que ordena no solo la Tierra, sino el universo, ofreciendo a los lectores una sensación de armonía divina en medio del caos terrenal. El libro de los sueños, capítulos 83 al 90, trae dos visiones proféticas. La primera predice el diluvio, con Enoc advirtiendo sobre la destrucción inminente. La segunda, más ambiciosa, recapitula la historia desde la creación hasta el período de los macabeos, usando alegorías animales. Las estrellas representan a los vigilantes, los toros blancos, a patriarcas como Noé y Abraham, y otros animales, a pueblos como los descendientes de Cam y Jafet. Tras el diluvio, la narrativa avanza hasta el dominio griego, con Judas Macabeo simbolizado como un carnero de cuernos gigantes. Estas alegorías, precisas hasta los macabeos, se vuelven vagas después, sugiriendo que el autor escribía alrededor del siglo II a.C., proyectando el fin de los tiempos como inminente. La visión culmina en una nueva Jerusalén, con los muertos resucitando para el juicio, un eco de la esperanza apocalíptica de victoria divina sobre los opresores. Por último, la epístola de Enoc, capítulos 91 al 105, es un testamento moral. Enoc habla a sus hijos y a las futuras generaciones, exhortando a la rectitud en un mundo al borde del juicio. Condena a los ricos que oprimen a los pobres, acumulan riquezas sucias y se entregan a banquetes mientras otros sufren. Eviten la idolatría, la blasfemia y la injusticia, dice, prometiendo que los injustos serán barridos. A los oprimidos ofrece esperanza. No teman ustedes que sufren, pues la luz brillará sobre ustedes. Este discurso, con tono profético, refleja el clamor por justicia de los judíos bajo dominio romano y griego, anticipando mensajes de Jesús en el Nuevo Testamento. La epístola refuerza la urgencia. El fin está cerca, así que vivan con integridad. Juntos, estos libros forman un mosaico de visiones, astronomía, historia y ética, capturando las tensiones y aspiraciones de un pueblo en crisis. Sus ideas
del Hijo del Hombre al juicio final, dejaron huellas profundas en el cristianismo primitivo. Pero, ¿por qué un texto tan impactante fue olvidado en Occidente? Descubramos ahora su legado y las razones de su oscuridad. El libro de Enoc, con sus visiones de ángeles caídos, juicio final y esperanza mesiánica, dejó una marca imborrable en la historia religiosa, pero también se convirtió en un enigma, casi olvidado fuera de ciertos círculos. ¿Cómo un texto tan influyente en la antigüedad cayó en la oscuridad en Occidente? ¿Y cuál es su legado duradero? La respuesta está en su recepción, en las tensiones teológicas y en la preservación en lugares inesperados. En los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc era ampliamente conocido. La Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, cita directamente el libro de los vigilantes, afirmando que Enoc profetizó el juicio divino. Autores como Justino Mártir, Clemente de Alejandría e Ireneo de León usaron el texto para explicar el origen de los demonios y la caída de los ángeles. Tertuliano, en el siglo II, defendía su inspiración, argumentando que los judíos lo rechazaban por hablar de Cristo y que los cristianos debían abrazarlo. Hasta la Epístola de Bernabé, considerada escritura por algunos, refería a Enoc como autor sagrado. Sus ideas sobre el Hijo del Hombre, el infierno y la escatología moldearon el imaginario cristiano, resonando en el Apocalipsis de Juan y en textos apocalípticos. Pero no todos lo aceptaban. Orígenes, en el siglo III, notaba que muchos líderes cristianos cuestionaban su autoría, dudando que Enoc, un patriarca prediluviano, pudiera haber escrito un texto tan complejo. En el siglo IV, San Agustín selló su destino en Occidente. Aunque reconocía la cita en Judas, consideraba el libro fantasioso, especialmente la historia de ángeles engendrando gigantes con mujeres. Para Agustín, la falta de una tradición judía continua y la naturaleza extravagante del texto minaban su autenticidad. Tras sus críticas, las referencias a Enoc se volvieron raras en el cristianismo occidental, limitándose a citas esporádicas, como las del monje bizantino Jorge Sincelo en el siglo IX, que preservó fragmentos en griego, o un manuscrito encontrado en la tumba de un monje egipcio. Mientras Occidente lo olvidaba, el libro de Enoc encontró refugio en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope y la comunidad judía Beta Israel lo consideran sagrado, integrándolo a su Biblia junto a Génesis y Apocalipsis. Los manuscritos etíopes del siglo XV al XX son las versiones más completas que tenemos, dando al texto el nombre de Enoc etíope. Esta preservación refleja la rica tradición etíope que mantuvo textos judíos y cristianos antiguos. El legado de Enoc va más allá de su canonicidad. Sus ideas sobre ángeles caídos, juicio y mesianismo influyeron en el judaísmo del Segundo Templo y el cristianismo primitivo, proporcionando el trasfondo para textos bíblicos y apócrifos. Hoy los estudiosos lo ven como esencial para entender el imaginario apocalíptico que dio origen al cristianismo. A pesar de su oscuridad en Occidente, Enoc sigue inspirando, recordándonos que, en tiempos de crisis, la esperanza por la justicia divina permanece universal. A pesar de su oscuridad en Occidente, Enoc sigue inspirando, uniendo pasado y presente en la búsqueda de justicia. El libro de Enoc es más que un texto antiguo perdido en las arenas del tiempo. Es una ventana al corazón del judaísmo del Segundo Templo, un grito de esperanza en medio de la opresión y un pilar del imaginario que moldeó el cristianismo primitivo. Sus visiones de ángeles rebeldes, cosmos ordenado, profecías históricas y promesas de justicia resuenan con temas universales: la lucha contra el mal, la búsqueda de redención y la fe en un futuro mejor. De Qumrán a las iglesias de Etiopía, Enoc ha sobrevivido, no solo como reliquia, sino como testimonio de la resiliencia de ideas que trascienden siglos.
¿Por qué explorar Enoc hoy? Porque nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias crisis. En un mundo marcado por desigualdades e incertidumbres, sus exhortaciones a la justicia y su visión de un juicio final nos recuerdan que la esperanza puede florecer incluso en los tiempos más oscuros. Nos invita a mirar al cielo, como Enoc lo hizo, e imaginar un propósito mayor. Seas un curioso de la historia, un apasionado por la teología o alguien fascinado por los misterios apocalípticos, el libro de Enoc ofrece un viaje rico, conectando pasado y presente. ¿Te gustó este viaje por el mundo de Enoc? Entonces, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana para no perderte ningún video. Así, estarás al tanto de más historias y reflexiones que unen fe, historia y esperanza. Vamos juntos a desentrañar los misterios del pasado. Hasta la próxima.